déjame comentarte algunas declaraciones en torno al general Cienfuegos y me das tu opinión. Dice Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que México expresó su descontento a Estados Unidos por no haber informado del caso Cienfuegos, por no haber compartido información en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto. Señaló que ese país debió informar sobre las investigaciones que se le seguían en el gobierno anterior. También el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que no se pueden destinar recursos del presupuesto para la defensa de detenidos en Estados Unidos, como el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, por lo que descartó pagar abogados de Cienfuegos en Estados Unidos y que solo tiene asistencia consular. Y una declaración que a mí en lo particular me llamó la atención. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que su homólogo, el republicano Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le consultó si nombrar o no a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que habría permitido pues a ese país intervenir en suelo mexicano, y reveló que él mismo, o sea que Andrés Manuel López Obrador le pidió a Trump que no lo hiciera. De estas notas, de estas declaraciones, dame tu reflexión, dame tu opinión, querido Jesús. Sí, mi querido Vicente, pues primero sobre la postura de Brad, que bueno, si hay descontento, él manifiesta un descontento de la administración federal por no haberse avisado en tiempo y forma al gobierno mexicano sobre la detención del general Cienfuegos. Pero esto básicamente se debe, y déjame decirlo de esa forma, mi querido Vicente, se debe a que dentro del ejército, lo sabemos claramente, hay una cúpula de gobierno de los generales que están en una especie de cofradía, que se protegen entre ellos, por supuesto. Muchos de ellos, por supuesto, dentro de muy poco serán mencionados en el caso del juicio de general Cienfuegos, y son ellos los que están haciendo una especie de, como lo han venido haciendo, están haciendo una especie de manita de puerco al presidente López Obrador, pues para que ceda sus pretensiones. Mira, ya hemos visto cómo el ejército, de manera casi invasora, ha pasado su función constitucional, que es la de la seguridad y la de la garantía de la seguridad nacional, y ha pasado más allá. Ahora es constructor de aeropuertos, ahora construye bancos, o sea, ahora se dedica a otras actividades que antes pues no tenía por qué hacer. Lo que pasa es que hay negocios dentro de esas actividades oficiales del gobierno, y pues por supuesto que el Estado que se está convirtiendo, por supuesto que el ejército que está convirtiendo en una especie de Estado dentro del propio Estado, pues, y es muy peligroso, pues por supuesto que están reclamando más participación, y siento que están haciendo presión al propio presidente de la República, a su equipo de colaboradores, para seguir teniendo mayor presencia nacional. Solo así podemos entender, mi querido Vicente, la postura del presidente López Obrador, que en un principio dijo el ejército sale de las calles y se regresa a sus cuarteles, y luego después, de manera extraña, muy extraña, pues se han dado las circunstancias de que hoy el ejército sigue haciendo la labor de vigilancia en las calles, ya con un marco constitucional más regulado, y por supuesto que sigue haciendo la remasterización de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, luego la continuación de Enrique Peña Nieto, pero esto es, te digo, por intereses desde adentro del gobierno, y por supuesto, desde adentro del ejército, y por supuesto que el ejército está viendo a uno de sus cofrades que está, pues, por supuesto, detenido y procesado allá en Estados Unidos, y quiere que opere el aparato gubernamental en defensa de este general, pues que está más que demostrado y está más que evidenciado históricamente y por términos y en términos periodísticos su relación con el narcotráfico. Yo siento que por ahí puede ser que están haciéndole presión, y por eso la postura de Marcelo Ebrard, que manifiesta un descontento del gobierno mexicano por la secrecía con que se llevó la investigación contra el general Cienfuegos. Pero en realidad yo siento, mi querido Vicente, que es un manejo, es una posición política que está manejando el propio ejército mexicano. Con Oye, relación a lo que dices, que Trump, sobre la declaración o no de los grupos del narcotráfico en México como terroristas, pues más allá de la declaración, Vicente, déjame decirte que lo que dice el presidente Donald Trump, yo no estoy muy de acuerdo nunca con su postura de este presidente, pero en el sentido de declarar a los grupos narcotraficantes de México como terroristas,
pues tiene mucho sentido. O sea, quienes vivimos en México, quienes sabemos de esa cercanía, quienes vemos cómo se mueve el narcotráfico, entendemos plenamente que no, han pasado la actividad ilícita del trasiego de drogas y de la aplicación de una delincuencia organizada o un crimen organizado, como tú quieras, para convertirse realmente en grupos terroristas, porque cada vez hay grupos en México, pues que aparte de que tienen el poderío económico y el poderío bélico y por supuesto la cantidad de elementos para ejecutar acciones de terror contra la población, pues también cada vez se está cimentando el elemento que faltaba, que es el principio ideológico. Ahora las organizaciones criminales ya no nada más son grupos u hordas que se reunían para delinquir y trasegar drogas y hacer negocios ilícitos, no. Ahora también hay principios ideológicos fundamentados en estas organizaciones, que es lo que hace que tengan el cariz de realmente una organización criminal. Te pongo el caso concreto de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios dejaron de ser una organización criminal nada más así como así, para formarse en una organización, en una escuela, en una institución prácticamente, con una ideología bien cimentada, porque ese es el principio de los grupos terroristas, que no nada más infunden el terror por el terror mismo, sino que infunden el terror con un principio ideológico. Y en el caso de los Caballeros Templarios, pues acuérdate que ellos tienen un bautizo, una iniciación, una incorporación al grupo, es más bien todo un ritual ceremonioso entre pagano y religioso de la Iglesia Católica y de la masonería, que los convierte en miembros de una secta. Y entonces ese principio, esa formación ideológica que se da en los Caballeros Templarios, también la vemos en grupos en algunas células criminales de los Zetas, donde hay también iniciaciones de ese tipo. Entonces creo que sí está muy centrado el presidente Trump al señalar a los grupos de narcotráfico en México como terroristas, porque tienen todos los elementos y finalmente han causado terror. Pues, ¿cómo se puede entender que cuelguen 5 o 10 sujetos sobre un puente en una de las avenidas principales de las principales ciudades, o que decapiten en videos y los distribuyan en redes sociales? ¿Cómo se puede pensar eso, mi querido Vicente, si no es para generar el terror? Entonces creo que sí está centrado el presidente Trump en el sentido de declarar terroristas. Y yo pienso que, digo, no tengo elementos para juzgarlo de otra forma, que el presidente López Obrador no creo que se haya opuesto a esa declaratoria de grupos terroristas al narcotráfico. No sé de dónde saldría la versión, por supuesto, pero yo pienso que el presidente López Obrador, por supuesto, que está informado por parte de los órganos de inteligencia del gobierno mexicano, que los grupos terroristas en México, pues los grupos de narcotráfico en México, sí son pues realmente grupos terroristas porque están causando terror. Todos tenemos miedo salir a deshoras de la noche, caminar caminos o carreteras, porque tenemos miedo de enfrentarnos precisamente con estos grupos. Pero Jesús, es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera quien señala que él le pidió a Donald Trump, por las repercusiones que puede tener una declaratoria de ese tipo, que no se declarara como terroristas a los grupos del narcotráfico, nada más para aclarar, ¿no? Perdón, lo que pasa es que hoy sí me perdí la mañanera, como no tengo el internet ahorita en estos momentos, yo sí me perdí la mañanera, no supe exactamente dónde. Pues sin duda alguna el presidente, yo creo que está viendo, como en todos los casos, está viendo por el bienestar, la tranquilidad y la pacificación del país, está viendo por un país pues armonizado prácticamente, y lo que menos necesita ahorita México en este momento, eso sería justamente una declaratoria de este tipo, que a esto nos agregaran que en México tiene la misma cantidad de cárteles, son grupos terroristas. Entonces hablamos por lo menos de que México tendría 14 cárteles o 14 grupos terroristas, peor que Irak, peor que Afganistán, peor que Líbano, por ejemplo. Entonces eso sería una situación que vendría a darle al traste a la economía nacional con las inversiones extranjeras. Yo lo veo de ese sentido del presidente, que de manera política ha preferido pues mantener, por supuesto, la paz y la calma entre los mexicanos, diciendo: hey, PM, no son terroristas, el señor Trump está mal, pero sin duda alguna no creo que eso está pues muy distante de la realidad. Finalmente sí son grupos terroristas, mi querido Vicente, sí son grupos que están promocionando el terror como una forma, como una bandera para hacerse presentes en la sociedad mexicana.
Oye,